Imagina llegar a la cúspide de la victoria, solo para encontrarte con un enemigo que destruye todas tus expectativas con una táctica impensable. El comandante Fres Colonia, al mando del puesto avanzado Z9, confiaba plenamente en la superioridad de su tecnología. Pero cuando los humanos aparecieron con armas básicas, desafiando toda lógica, quedó atónito. ¿Pueden estas herramientas rudimentarias superar a la tecnología moderna? ¿Se acerca la derrota para Colonia o logrará triunfar? Sigue atento para descubrirlo. Fresquelón se encontraba en la cima de los cristalinos baluartes del puesto avanzado Z9, su dura y brillante coraza reflejando el resplandor violeta de las estrellas gemelas en lo alto. Contemplaba el desolado campo de batalla, esparcido con los restos carbonizados de vehículos de asalto humanos y los cuerpos inertes de sus soldados. Una oleada de satisfacción arrogante recorrió su núcleo. Otro glorioso día para el Imperio Fres, chasqueó hacia su subordinado, Fres Dexol. ¿Cuántas oleadas de humanos repelimos hoy? La carcasa externa de Fres Dexol vibró con desdén. 3, comandante. Cada una más patética que la anterior. Siguen lanzándose contra nuestras barreras de energía, como si la mera terquedad pudiera superar nuestra superior tecnología Fres. Fresquelón se permitió un momento de orgullo. Los humanos habían intentado romper este sector durante meses, pero las defensas Fres seguían siendo inquebrantables. Era casi risible ver a esas criaturas altas y frágiles correr por el campo de batalla como insectos, solo para ser pulverizadas por los cañones de plasma Fres o desintegradas contra los escudos de energía. Con poco más de 1 metro de altura, Fresquelón sabía que los humanos inicialmente encontraban a su especie inofensiva. Con sus cuerpos redondeados y sus exteriores similares a corteza, los Fres habían sido comparados por los prisioneros humanos con bellotas ambulantes. Pero como los humanos estaban descubriendo rápidamente, las apariencias podían engañar. Comandante, llegó la voz de un joven soldado, Frestilos, cuya coraza aún mostraba la suavidad de la juventud. La última información de alto mando ha llegado. Fresquelón tomó el cristal de datos y lo insertó en el receptor en la base de su coraza. Al instante, la información inundó su mente. Informes de bajas, asignaciones de recursos, evaluaciones estratégicas. Los datos apuntaban a un hecho innegable. Los Fres estaban ganando la guerra, y lo estaban haciendo de manera contundente. Parece que el liderazgo humano se está desesperando, anunció Fresquelón a sus oficiales. Están retirando fuerzas del frente de Orión para reforzar este sector. Todavía creen que pueden romper nuestras líneas. Hizo clic rápidamente, el equivalente Fres a una carcajada. Cuando la noche cayó y las estrellas binarias se hundieron bajo el horizonte, Fresquelón se retiró a su cápsula de mando. Dejó que su coraza externa se relajara un poco, disfrutando de la neblina de nutrientes que llenaba la cámara. Mañana traerá más ataques humanos, más intentos fútiles de romper la superioridad Fres. Y Fresquelón estaría allí, como lo había estado durante el último ciclo estelar, listo para enviarlos de vuelta a sus primitivas colonias. Justo antes de entrar en su ciclo regenerativo, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Los humanos habían demostrado ser sorprendentemente resilientes para una especie tan inferior. Una y otra vez, habían adaptado sus estrategias, inventado nuevas armas y encontrado formas de sobrevivir cuando la lógica dictaba que ya deberían haber sido derrotados. Pero al final, se recordó Fresquelón, no importaría. Ninguna cantidad de ingenio humano podría estar a la altura del pleno poder del Imperio Fres. La victoria era tan segura como el amanecer de las estrellas binarias. Mientras se sumía en la inconsciencia, se permitió imaginar los honores y reconocimientos que lo esperaban una vez que la guerra finalmente terminara. Quizá construirían un monumento en su honor, celebrando al comandante Fres que aplastó la resistencia humana. Poco sabía Fresquelón que, muy por encima, en la vasta inmensidad del espacio, naves humanas se acercaban, llevando algo que pronto pondría su mundo de cabeza y cambiaría el curso de esta guerra interestelar. La primera señal de problemas llegó a través de transmisiones fragmentadas desde el sector Epsilon. Fresquelón estaba en medio de su informe táctico diario cuando Fresisos irrumpió en el centro de mando, su coraza exterior temblando de agitación. «Comandante, comunicación urgente del puesto avanzado Epsilon 12», chirrió el joven oficial, las palabras saliendo apresuradamente de su boca. «Están bajo ataque, pero algo es extraño. Los humanos están usando. Esto no tiene sentido, señor». Fresquelón sintió un destello de irritación. «Cálmate, Fresisos. ¿Qué no tiene sentido? Habla claro». Fresisos respiró hondo antes de continuar. «Señor, están reportando que los humanos están usando armas primitivas. Armas blancas, señor, espadas». Por un momento, el centro de mando quedó en silencio. Luego, oleadas de risas chasqueantes recorrieron a los oficiales reunidos.
Incluso Fresquelón sintió que su coraza temblaba con diversión. ¿Espadas? ¿Contra nuestras barreras de energía y cañones de plasma? Esto debe ser una broma, se burló, goteando desdén. Pero con el pasar de los días, informes similares empezaron a filtrarse desde otros sectores. Todos contaban la misma historia extraña. Humanos vestidos con armaduras pesadas, empuñando antiguas armas cuerpo a cuerpo, de alguna manera logrando romper defensas que durante mucho tiempo se habían considerado impenetrables. Fresquelón desestimó estos informes como propaganda humana desesperada, un triste intento de sacudir la confianza de las fuerzas superiores Sin embargo, no podía deshacerse por completo de una inquietante sensación que persistía en su núcleo. Ridículo, murmuró a Fresdexol durante una reunión privada de estrategia. ¿Qué sigue? Dirán que los humanos están entrenando árboles de ataque o alguna otra tontería. La respuesta de Fresdexol fue calmada. Con todo respeto, comandante, tal vez no deberíamos descartar estos informes tan rápido. Los humanos han sido impredecibles antes. La coraza de Fresquelón se endureció con indignación. ¿Estás insinuando que nosotros, los poderosos deberíamos temer a humanos armados con espadas? Esperaba más de ti, Fresdexol. A pesar de su bravata, Fresquelón ordenó una mayor vigilancia del espacio circundante. Si los humanos estaban planeando algo, estaba decidido a estar listo. Fue Fresisos quien primero notó la anomalía. Un grupo de naves humanas moviéndose en un vector inusual. Sus firmas energéticas eran extrañas, apagadas. Escanéenlas, ordenó Fresquelón, su voz traicionando un atisbo de preocupación a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Los resultados eran desconcertantes. Las naves estaban fuertemente blindadas, mucho más que las típicas naves humanas, y sus bodegas de carga revelaban algo aún más extraño. En lugar de las habituales armas energéticas o explosivos, los escáneres detectaron grandes cantidades de metal refinado, moldeado en formas largas y delgadas. Imposible, susurró Fresquelón, su coraza palideciendo mientras la realización lo golpeaba. Como si confirmara sus peores temores, una transmisión crepitó en el centro de mando. Venía del puesto avanzado Gamma 7, la fortaleza más cercana. Aquí Gamma 7. Estamos bajo ataque. Los humanos han roto el perímetro. Están dentro de las barreras. ¿Cómo? ¿Cómo están haciendo esto? Están atravesando nuestras tropas, con espadas. La transmisión se cortó abruptamente, dejando al centro de mando en un silencio atónito. Fresquelón sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo. Un miedo frío y paralizante que parecía filtrarse a través de su dura coraza hasta su núcleo. Todas las estaciones, se escuchó decir a sí mismo, aunque su voz sonaba distante y extraña, incluso para sus propios oídos. Prepárense para un ataque inminente, envíen un mensaje a alto mando. Díganles, vaciló, apenas capaz de creer las palabras que estaba a punto de pronunciar. Díganles que los humanos vienen, y esta vez tienen espadas. Cuando las alarmas comenzaron a resonar por todo el puesto avanzado Z9, Fresquelón miraba hacia el campo estelar, observando con ansiedad el primer indicio de las naves humanas. Fuera lo que venía, tenía la creciente sensación de que todas sus armas avanzadas y barreras supuestamente impenetrables podrían no ser suficientes para detenerlo. De repente, el cielo sobre Z9 estalló en un brillante despliegue de luz y fuego cuando las naves humanas rompieron la atmósfera. Fresquelón observaba desde el centro de mando, su coraza exterior temblando con una mezcla de anticipación y temor. Esto no era el típico patrón de asalto humano. ¿Dónde estaban las enormes naves de desembarco, los enjambres de cazas, el incesante bombardeo de misiles y armas energéticas? En su lugar, pequeñas naves, fuertemente blindadas, descendieron rápidamente, esquivando con agilidad el fuego antiaéreo Aterrizaron justo fuera del alcance de las principales barreras defensivas del puesto avanzado, sus ocupantes saliendo con una precisión militar impresionante. Aumenten la imagen, ordenó Fresquelón, con la voz tensa por la inquietud. La pantalla holográfica se acercó, y por un momento, Fresquelón pensó que debía haber algún error. Las figuras que emergían de las naves humanas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Encerrados en armaduras voluminosas y relucientes, parecían aún más imponentes de lo habitual. Pero no era su tamaño lo que causaba una ola de incredulidad en todo el centro de mando. Era lo que llevaban en las manos. Espadas. Espadas metálicas, reales, brillando bajo la dura luz de las estrellas binarias. Una oleada de chasquidos y silbidos incrédulos recorrió la sala. Fresdexol expresó lo que todos estaban pensando. No pueden estar hablando en serio. Esto es una locura. Fresquelón sintió una extraña urgencia de reírse. Después de todos sus avances tecnológicos,
Después de todas las devastadoras armas que los Fresh habían enfrentado, ¿los humanos habían recurrido a esto? Era casi patético. Activen las barreras primarias, ordenó, con una nota de confianza arrogante volviendo a su voz. Mostrémosle a estos primitivos la tontería de traer espadas a una pelea con energía. El enorme campo de energía cobró vida. Una muralla resplandeciente de puro poder que había repelido innumerables asaltos humanos. Freskelon se permitió un breve momento de satisfacción. Cualquiera que fuera la extraña táctica que los humanos intentaban, se rompería contra sus defensas como todas las anteriores. Y entonces ocurrió algo impensable. Los humanos, cubiertos con su armadura, cargaron con las espadas en alto. Freskelon observaba, esperando lo inevitable. Seguramente, los humanos serían vaporizados en el instante en que tocaran la barrera. Sus armas primitivas no serían rival para la tecnología Fresh. Pero eso no pasó. Para total asombro de todos los Fresh presentes, los humanos atravesaron la barrera de energía como si no existiera. Su armadura brillaba y se flexionaba, de alguna manera absorbiendo o desviando la inmensa energía que debería haberlos aniquilado. Pues, chilló Freskelon, su fachada de calma finalmente desmoronándose. ¿Cómo es que? Sus palabras fueron interrumpidas cuando el primer guerrero humano llegó a las líneas del frente Fresh, y con un poderoso golpe de su espada, 3 soldados Fresh cayeron, sus duras corazas cortadas como si fueran de papel. El pánico se extendió entre las filas Fresh. Sus armas de energía, que antes habían sido devastadoras contra la carne humana, parecían rebotar inofensivamente en la avanzada armadura de estos atacantes. Y a medida que los humanos acortaban la distancia, entablando brutales combates cuerpo a cuerpo, los Fresh se encontraron completamente desarmados para una pelea tan cercana. Freskelon observaba con horror cómo la batalla se convertía en una derrota total. Los orgullosos soldados Fresh, que habían ridiculizado a la infantería humana durante tanto tiempo, ahora estaban siendo masacrados por docenas. El aire estaba lleno del sonido del metal cortando caparazones, acompañado por los gritos de los moribundos y los feroces gritos de guerra de los guerreros humanos. «Tete», gritó Freskelon, aunque sintió como si la voz viniera de otra persona. «Reagrúpense en la línea de defensa secundaria. Activen todas las unidades de reserva». Pero incluso mientras ladraba las órdenes, sabía que ya era demasiado tarde. La defensa, que había sido impenetrable durante meses, se estaba desmoronando en cuestión de minutos. La imparable máquina de guerra Fresh finalmente había encontrado su igual, no a través de maravillas tecnológicas, sino por humanos empuñando espadas y escudos como guerreros antiguos. Mientras Freskelon veía cómo sus meticulosamente diseñadas defensas se desplomaban, algo cambió profundamente dentro de él. La inquebrantable creencia en la superioridad Fresh, el fundamento mismo de su visión del mundo, se estaba desmoronando ante sus ojos. Y la batalla ni siquiera había terminado. Los guerreros humanos, con sus armaduras ahora manchadas de sangre Fresh, avanzaban hacia el centro de mando. De repente, Freskelon se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar a estos aterradores nuevos enemigos de cerca, por primera vez en su carrera militar. Pero esta vez, no se estaba preparando para la victoria, sino para sobrevivir. Las alarmas resonaban por todo el centro de mando mientras Freskelon coordinaba desesperadamente lo que quedaba de sus fuerzas. Los sonidos de la batalla se acercaban. El choque de metal contra caparazón, el zumbido inútil de las armas de energía y los escalofriantes gritos de guerra de los combatientes humanos. «Fresdexol, informe de situación», exigió Freskelon, su habitual calma completamente rota. La coraza de Fresdexol había palidecido, una señal visible de extremo estrés en su especie. «Señor, hemos perdido todo el perímetro exterior. Nuestras tropas están en caos. Estos humanos no solo están rompiendo nuestras defensas, nos están masacrando». El núcleo de Freskelon hervía con una tormenta de miedo y rabia. Esto no podía ser real. Los Fresh eran superiores en todos los sentidos posibles. ¿Cómo podían los humanos, armados con armas primitivas, derrotarlos? Activen la red de defensa interna. Ordino. Inunden todos los corredores que llevan al centro de mando con plasma. Eso los detendrá. Por un breve momento, la esperanza resplandeció cuando los sonidos de la batalla comenzaron a desvanecerse. Pero luego, horriblemente, regresaron, más fuertes e intensos que antes. «Imposible», chilló Frestilos en pánico. Ellos están caminando a través de los campos de plasma. Sus armaduras lo resisten». Un escalofriante entendimiento golpeó a Freskelon. Los humanos no habían vuelto a la guerra primitiva. Habían combinado sus antiguas técnicas de combate con tecnología avanzada capaz de contrarrestar las armas más poderosas de los Fresh. Era un nivel de ingenio que nunca había anticipado. Todo el personal, prepárense para el combate cuerpo a cuerpo.
anunció Freskeloun, su voz firme, a pesar del miedo que lo dominaba. Somos Fres. No caemos fácilmente. De repente, la puerta del centro de mando crujió bajo un golpe poderoso. Una y otra vez, se doblaba, hasta que en el cuarto golpe, se rompió hacia adentro. De pie en el umbral había un guerrero humano, su armadura chamuscada y abollada, pero aún intacta. En sus manos sostenía una enorme espada que zumbaba con energía apenas contenida. El casco se retractó, revelando un rostro que parecía tanto salvaje como aterradoramente inteligente. En nombre de la humanidad, tronó la voz del guerrero humano. Ríndete. Algo se rompió dentro de Freskeloun. Con un chillido de desafío, cargó contra el humano, con las garras extendidas. Era un comandante Fres, y prefería morir antes que rendirse. Pero el humano se movió con velocidad relampagueante. La espada cortó el aire, y Freskeloun sintió un dolor ardiente cuando su coraza exterior fue atravesada por primera vez en su vida. Cayó al suelo, con fluidos vitales escapando de su cuerpo. Mientras yacía ahí, indefenso, observando a sus compañeros Fres rendirse o enfrentar el mismo destino, una verdad aterradora lo golpeó. Los Fres se habían vuelto complacientes, excesivamente dependientes de su avanzada tecnología. Pero esos humanos, ellos habían tomado lo mejor de su pasado y lo fusionaron con el presente, convirtiéndose en algo mucho más peligroso de lo que los Fres jamás imaginaron. El guerrero humano se acercó a Freskeloun, con la espada apuntando a lo que pasaba por su garganta. ¿Terrines? Preguntó el humano, con una voz firme pero no carente de compasión. En ese momento, mientras Freskeloun miraba hacia arriba a esta aterradora combinación de lo antiguo y lo moderno, se dio cuenta de que todo había cambiado. Esta batalla, el equilibrio de poder, el futuro de ambas especies. Con sus últimos pensamientos conscientes, justo antes de que la oscuridad lo reclamara, reflexionó sobre la amarga ironía. Los Fres habían menospreciado a los humanos como primitivos, solo para ser derrotados por armas del pasado distante de la humanidad. Habían estado ganando la guerra contra los humanos, hasta que los humanos trajeron espadas. Y nada volvería a ser igual. Freskeloun despertó en un mundo que había cambiado más allá de su comprensión. Las paredes blancas y estériles de una bahía médica saludaban a sus borrosos receptores visuales, un contraste brutal con el centro de mando donde había hecho su última resistencia. Por un momento, pensó que todo podría haber sido una vívida alucinación, resultado del estrés del combate. Pero el dolor sordo en su coraza parcheada y la presencia de un guardia humano en la puerta le recordaron, de manera cruel, su nueva realidad. «Ah, ¿estás despierto?», dijo una voz humana. Una figura alta con una bata blanca se acercó, probablemente un médico humano, supuso Freskeloun. «¿Cómo te sientes, comandante?». El uso de su título tomó por sorpresa a Freskeloun. «Funciono», respondió con cautela. «Pero no entiendo. ¿Por qué no soy prisionero o estoy muerto?». El rostro del humano se contorsionó en lo que Freskeloun había aprendido a reconocer como una sonrisa. «La guerra ha cambiado, comandante. Estamos aquí para hablar, no para conquistar». Durante los siguientes días, Freskeloun conoció el alcance completo de lo que había sucedido. El ataque en el puesto Z9 no había sido un incidente aislado. A lo largo de las líneas de frente, las fuerzas humanas de combate cuerpo a cuerpo habían penetrado las defensas Fres que antes se creían impenetrables. El ejército Fres, que había estado al borde de la victoria, ahora estaba en plena retirada. Pero lo que más sorprendió a Freskeloun no fue la derrota militar, sino la reacción del alto mando Fres. Habían pedido la paz. «Imposible», chilló Freskeloun con incredulidad al escuchar la noticia. «Los Fres no se rinden. No negociamos con especies inferiores». «Tal vez», respondió Frestilos, quien había sobrevivido a la batalla y ahora actuaba como enlace entre las fuerzas humanas y los prisioneros Fres. «Es momento de reconsiderar lo que consideramos inferior». Para asombro de Freskeloun, los humanos no tenían interés en subyugar a los Fres. Hablaban de paz, de intercambio cultural, de un futuro donde ambas especies pudieran coexistir y aprender una de la otra. Era un concepto completamente ajeno a la sociedad militarista Fres. Mientras se recuperaba, Freskeloun se encontró inmerso en largas conversaciones con soldados y científicos humanos. Descubrió que las espadas que los humanos blandían no eran primitivas en absoluto. Eran armas sumamente avanzadas que canalizaban campos de energía, lo que les permitía cortar casi cualquier material. Su armadura también era una maravilla de la ingeniería humana, combinando tecnología de punta con diseños inspirados en sus antiguos guerreros. Un día, Freskeloun no pudo evitar preguntar, «¿Pero, por qué espadas? ¿Por qué recurrir a un método de combate tan anticuado?». El capitán humano con el que había estado hablando se rió. «Porque era lo último que esperarían».
Sus defensas estaban construidas para contrarrestar armas de energía, misiles, incluso ataques psíquicos. Pero el buen acero de toda la vida, mejorado con nuestra última tecnología, fue nuestra carta bajo la manga. La coraza exterior de Freskeloun se estremeció con una nueva sensación. Algo que no era ni miedo ni ira, sino una especie de respeto. Los humanos los habían superado en astucia, usando la arrogancia de los Fresh en su contra. A medida que pasaban las semanas y continuaban las negociaciones entre los líderes humanos y Fresh, la visión del mundo de Freskeloun comenzó a cambiar. La creencia inquebrantable en la superioridad Fresh, inculcada desde su nacimiento, empezó a resquebrajarse. En su lugar, creció una nueva apreciación por la ingeniosidad y adaptabilidad humanas. Recordó el momento en que el primer guerrero cuerpo a cuerpo humano irrumpió en su centro de mando. En ese entonces, lo había sentido como el fin de todo lo que conocía. Ahora, empezaba a verlo como el comienzo de algo nuevo, un futuro en el que Fresh y humanos podrían estar juntos, en lugar de ser enemigos. Eventualmente llegó el día en que Freskeloun sería liberado. Mientras se preparaba para dejar la instalación médica humana, el guardia que lo había vigilado durante su recuperación se acercó. «¿Sabes?», dijo el humano, «creo que ustedes los Fresh y nosotros tenemos más en común de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Ambos somos tercos, ambos orgullosos, pero también ambos somos capaces de cambiar». Freskeloun lo consideró. «Quizás», respondió, «esa es una lección que vale la pena aprender, aunque haya tomado una espada para enseñárnosla». Cuando salió a la luz del sol en un mundo que había cambiado para siempre, Freskeloun reflexionó sobre los extraños giros del destino. Los Fresh habían estado ganando la guerra contra los humanos, y luego los humanos trajeron espadas. Pero al hacerlo, no solo derrotaron a los Fresh, abrieron la puerta a un futuro que ninguna de las dos especies podría haber imaginado. Era un futuro que Freskeloun se sentía curioso por explorar. Muchas gracias por sintonizar. Espero que hayan disfrutado la historia. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Aunque no lo crean, el 99% de nuestros espectadores no están suscritos, lo que significa que se están perdiendo nuestros futuros vídeos. No seas uno de ellos.